alguno no recuerda, insisto, ya ese material lo tenemos en el portal para que lo vuelvan a reescuchar. En un principio estas medidas eran de fiel obligatoriedad solo para los plebeyos, pero por disposición de la ley Hortensia, más o menos en el año 280 o 287 a.C., se declaran obligatorias para todos los ciudadanos. Es decir, adquiriendo así el carácter de ley, los plebiscitos pueden distinguirse de las leyes en cuanto a la manera en que se citan unos y otras. A los plebiscitos se le designa con el nombre del tribuno que efectuó la propuesta. Por ejemplo, les Aquilia, que significa la ley de Aquilia, mientras que a las leyes se las va a conocer por los nombres de ambos cónsules que la proponen. El de su colega, Verbigracia, ejemplo, la les Poetelia Papiria, con el nombre de los dos cónsules. Repito para que quede claro la información de los plebiscitos. Los plebiscitos era todo aquello que la plebe ordenaba cuando se reunía. Y en principio, estas medidas solo eran de fiel cumplimiento obligatorio solo para los plebeyos. Pero por disposición de la ley de Hortensia, se declaran obligatorias para todos los ciudadanos, a partir de la ley Hortensia, adquiriendo pues así el carácter de ley. Los plebiscitos entonces podían distinguirse de las leyes formales, en cuanto a la manera que se citan unas con otras. Y a los plebiscitos se les conoció por la denominación del nombre del tribuno que los proponía. De igual manera, las leyes también se conocen de acuerdo o llevan siempre el nombre de los cónsules que las proponen. Pasemos ahora a lo que significaba la institución jurídica de los senados consultos. En términos generales, podríamos decir que senados consultos es toda aquella medida legislativa emitida por ¿quién? Por el Senado, por supuesto, como su nombre lo indica. Sin embargo, hay que hacer aquí una precisión. Su carácter no era un principio, o sea, no era el principio de los senados consultos, no era en principio ser una ley, ya que durante su primera etapa, recuérdense que se lo he dicho en las clases anteriores, el Senado en la primera etapa de la incipiente fundación de Roma era o consistía simplemente en una especie de organismo solo asesor que no poseía ningún tipo de atribuciones legales en cuanto a su influencia de las normas o de mandato en la antigua Roma. Entonces, los senados consultos eran medidas legislativas emitidas por el Senado que en un principio, en su primera etapa, consistían en simples consejos dirigidos a diversos tipos de magistrados. Por supuesto, eran consejos que eran muchas veces tomados en cuenta debido a que provenían de este cuerpo senatorial. Y acuérdense que el Senado estaba integrado por la mayoría de los hombres prominentes de la antigua Roma. Con el transcurso del tiempo, les decía,
la labor del Senado fue tornándose cada vez más legislativa en su propia forma de que, como conocemos, las labores legislativas. Y ya finalizando la República, pasa a hacer todas esas labores legislativas y deliberativas del Senado, es cuando se comienzan a dictar normas para reglamentar determinadas situaciones, sobre todo de todo orden de carácter administrativo, para el mejor funcionamiento de toda la República Romana. No es así, sino como hasta la época del Principado, que el Senado llega a convertirse ya en un verdadero cuerpo legislativo con todos sus autoritas, puesto que la labor de los comicios en esta etapa ya estaba en decadencia. Entonces, generalmente el Senado consulto se emitía a petición del príncipe, después de una propuesta o de un discurso que él mismo realizaba, llamada por supuesto la oratio principis, que es decir, la oración del príncipe. Situación que a la larga dará al traste con la autonomía del Senado, ya que por supuesto este votaba todas las proposiciones presentadas sin efectuar por supuesto ningún cambio, sino que ya comenzaban a hacer todo el asunto legislativo solo para favorecer al hombre poderoso que imperaba en ese momento en la antigua Roma. Los edictos de los magistrados. Al referirnos a los magistrados, en este caso, lo hacemos en relación con aquellos cuya labor era la de administrar justicia. ¿Sobre quiénes recaían en la antigua Roma esta función? En los pretores, en los ediles de la ciudad de Roma y en todos los gobernadores de las distintas provincias que conformaban ya el poderío romano. De manera tal que cuando uno de estos magistrados entraba en funciones, generalmente lo hacía por el término de un año. Era usual que publicase un edicto, es decir, una especie de programa en el que exponía la forma en que iba a desarrollar su magistratura. Ahora bien, de esta manera, al aplicar el derecho de acuerdo con qué, con las situaciones que se iban presentando, los magistrados creaban derecho al administrar justicia. En la medida, insisto, que los magistrados iban atendiendo las diferentes situaciones que se le iban presentando, ya sea en la ciudad o en las provincias que gobernaban, de acuerdo a todas esas situaciones, los magistrados creaban derecho al ir administrando la justicia. Aplicaban el derecho civil, pero también lo completaban cuando así requería cualquier tipo de derecho, si necesitaban que el magistrado interviniera en algún conflicto de cualquier índole. Y finalmente, si era necesario, corregían al propio derecho civil que ya estaba normado. Por lo tanto, se advierte que a partir de medidas procesales
de la acción para aplicar y complementar el derecho civil y de la excepción con el objeto de corregirlo, se sigue creando con estas medidas el derecho. Este derecho creado por los magistrados se llama entonces derecho honorario, en latín ius honorarium. No constituyó un cuerpo cerrado frente al derecho civil, con el que solo excepcionalmente se contrapone. Dame paciencia.